Buenas tardes a todos. Está escuchando las ponencias anteriores que han ido un poco de multiactivos, de la parte de renta variable. Y hoy, como veis en el título, lo que queríamos era compartir con vosotros un trabajo que llevamos haciendo más de 18 meses y que no es otro que intentar desgranar un poco qué factores pueden afectar al mundo de cara al futuro, ¿no? Como ya han anunciado, no es nada nuevo, es algo que lleva presente durante décadas algunos, años otros, pero que sí que creemos que van a tener un denominador común, y es que la inflación a partir de ahora va a ser más alta de la que hemos vivido en los últimos 20 años, ¿no? Antes de empezar con las primeras diapositivas, sí quería recordar un poco de dónde venimos, ¿no? Y lo que pasó el año pasado. 2022 yo creo que ha sido uno de los años más difíciles para la gestión de activos y seguramente para aquellos que solo llevan 6 años en mercado, pues fue un cambio en su pensamiento, ¿no? Esa gente que lleva 6 años solo había visto tires negativas en los mercados de gobierno de corto plazo, ¿no? Eso quiere decir que le prestábamos el dinero a un gobierno alemán, por ejemplo, y le teníamos que pagar por ello, ¿no? Para aquellos que llevan más de 10 años, nunca habían visto un mercado donde Estados Unidos no fuera el mercado que mejor se comportaba. Para aquellos que llevan más de 25, no habían visto a Japón comportarse mejor que el resto de mercados desarrollados. Para ver doble dígito de inflación nos tenemos que ir más de 35 años, ¿no? Y desde luego que para ver un mercado de renta variable y renta fija en Estados Unidos cayendo a la vez nos tendríamos que ir más de 100 años para atrás. Esto todo en un año, ¿no? Y esto es importante porque, como decía, el efecto que van a tener estos 3Ds pues van a llevar a tener que repensar el mundo y en ver cómo construimos nuestras carteras de manera distinta. Las siguientes diapositivas intentan desgranar un poco qué creemos que va a aportar cada una de estas Ds al mundo, ¿no? Para luego ir desde lo más global a lo más, digamos, terreno e intentar entender qué podemos esperar de cara a los próximos 12 meses. Para poder acabar con una idea de inversión que desde luego es la que creemos que más sentido puede tener para 2024. Hablamos de desglobalización, demografía y descarbonización, ¿no? Lo primero, en cuanto a la desglobalización, como digo, no es nada nuevo, pero que desde el COVID de 2020 se ha acelerado, ¿no? Y sobre todo me quedaría con el dibujito de la izquierda, donde tenemos un contenedor chino y uno mexicano, ¿no? Y esto al final tiene que ver con, en los últimos 20 años, lo que hemos visto han sido todas las empresas globales intentar mandar su producción a sitios donde, por un lado, era más barato, donde se lo podían hacer bien y a gran escala, ¿no? ¿Qué pasa? Llega el COVID y como todos dependemos de China, todo se frena, ¿no? Desde ahí que han intentado las empresas diversificar, ¿no? O bien llevándose su producción más cerca de su casa o bien buscando mercados alternativos. Y de hecho acabamos de publicar una infografía que lo que demuestra es que actualmente y por primera vez, por lo menos de los últimos 25 años, las importaciones a Estados Unidos ya son más importantes las que vienen de México de las que vienen de China, lo cual yo creo que es un mensaje claro. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por un lado, como luego veremos en la demografía, es el número de trabajadores y si eso va a tener un coste de salarios más alto para las empresas. Y el segundo tiene que ver, una vez más, también con la demografía y si va a haber población suficiente para llenar esos puestos de trabajo. Y ya lo vemos en Estados Unidos, donde actualmente hay más puestos de trabajo disponibles que trabajadores que quieran encontrar trabajo. Con lo cual, la única manera de llevar a cabo esto tiene que ver con el gráfico de la derecha, el dibujo de la derecha, que es la automatización. La segunda D, como decía, es la demografía. Y me ha gustado este gráfico que lo que muestra es, desde 1750, cuál ha sido el crecimiento de la población, ¿no? Y sobre todo lo que podemos esperar para los próximos 80 años. Y lo que podemos esperar es que después de un boom de natalidad hasta hace 10 años, digamos, lo que podemos ver es cómo ese crecimiento se va ralentizando para llegar a niveles de casi cero en 2011.
Pero quizá más importante, y como les decía antes, es si vamos a tener no solo población suficiente, sino población en edad de trabajar. Porque si ven en la parte derecha de esta diapositiva, lo que ven es cómo va aumentando la edad media de la población. Y esto es incluyendo los chinos, incluyendo los indios, los africanos, etcétera. Toda esa población grande que lo que aporta es todavía pirámides poblacionales positivas, quitando China, por supuesto. Ligado con esto, el gráfico a la izquierda lo que muestra es la tasa de la dependencia, que básicamente lo que viene a decir es cuántos trabajadores soportan a la gente jubilada, ¿no? De manera que si es 50, 60, lo que te viene a decir es que hay 2 trabajadores por cada jubilado, ¿no? Y lo que vemos, y el caso español, que es el verde oscurito que acaba casi arriba, es que las perspectivas es para el caso español que en los próximos 30 años haya casi una persona trabajando por cada jubilado. Esto tiene consecuencias desde el punto de vista de una población cada vez más envejecida. En España recordamos que ya vamos por una edad media de 45 años. Y la segunda tiene que ver también con la sostenibilidad de las pensiones y cómo se va a hacer todo el consumo. Con lo cual, en la parte de la derecha, la única manera de poder mantener estos número de trabajos o estas personas que necesitamos es desde luego la inmigración. Y el tercero, bueno, y antes de pasar al tercero, desde luego que ligado al anterior lo que vemos es que necesitamos una tercera o cuarta revolución industrial, ¿no? Hay mucho miedo en el mundo a todo lo que puede ser la inteligencia artificial y cómo puede afectar esto a nuestro día a día, si nuestros trabajos se van a acabar o si vamos a tener trabajo en el futuro. Aquí lo que queremos decir es que esto no es nuevo para el mundo. O sea, imagínense para aquellos que tenían sus caballos y sus carros, la aparición de la locomotora, etcétera. Esto lo que hará es que se transforme. Es verdad que cada vez tiene un efecto más grande, no digo que no, pero a cada revolución que vemos aparecen nuevos trabajos disponibles para la población. Aquí lo importante es saber adaptarse a lo que viene. Y el tercero tiene que ver con la descarbonización y al final, una vez más, esto tampoco es nuevo. Ya llevamos dos transformaciones o transiciones energéticas en la historia, desde cuando quemábamos madera al carbón y desde que quemábamos el carbón a las energías fósiles, ¿no? Y ahora vivimos esta tercera, que es de las energías fósiles a todo lo que es energías limpias. El problema, una vez más, viene en el gráfico a la derecha, que es, aparte del dinero ingente que hay que invertir para poder llevar a cabo esto en un momento en que los gobiernos ya están endeudados, es si hay materias primas disponibles. Aquí lo que ven es que si el número es 1, quiere decir que hay la misma demanda que oferta, lo cual se iguala y no hay problemas. Según vamos bajando, lo que viene a decir es que hay más demanda que oferta. Una vez más, eso lo que hace es, uno, que no haya suficiente, la importancia del reciclaje o economía circular, y el segundo impacto es, una vez más, la inflación. O sea, hay que pagar más por una materia que muchos quieren y que no hay suficiente. Por resumir, estas 3 tendencias, lo que ven es este gráfico, ¿no? Perdón porque no se ve muy bien, pero básicamente lo que dice es que los 20 últimos años, lo que hemos visto ha sido, en el eje de las X tenemos el crecimiento real frente al potencial, o sea, si hemos crecido más o menos del crecimiento potencial del mundo, y en el eje de las Y lo que tenemos son los niveles de inflación, ¿no? Y lo que vemos es, como digo, 20 años donde daba igual el crecimiento que hubiera, que no había inflación en el mundo. Y desde el año pasado lo que vemos es que va a dar igual el crecimiento que haya en el mundo, que la inflación va a ser más alta. Aquí un mensaje importante. No queremos dar mensajes alarmistas, no hablamos de inflación descontrolada, sino inflaciones más altas de las que hemos vivido durante los últimos 20 años.
Llevando esto un poco a la visión para los próximos 12 meses y de dónde vemos valor, ¿no? Nuestro escenario central es que venimos de un mundo que cada vez se va ralentizando más en su crecimiento y que puede llegar a tener una recesión técnica en el último trimestre del año pasado. Y es importante la palabra técnica. No esperamos un descalabro a nivel macroeconómico global, sino 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vamos viendo esa ralentización, lo que creemos es que los bancos centrales sí que van a bajar tipos. Escuchaba antes al gestor del KLD Morgan diciendo que prefería la parte corta de la curva porque no esperaba bajadas. La visión de Schroders es distinta, ¿no? Si creen que va a haber esa desaceleración, aunque la inflación, como decía antes, esté algo más por encima de lo que hemos vivido en los últimos años, siempre y cuando esté controlada va a permitir a los bancos centrales esa bajada de tipos para estimular la economía. Y esto tiene que ver con la inflación, como les decía. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es esa subida que hubo vertical y desde entonces cómo ha ido bajando, ¿no? Como decía, no esperamos que volvamos a esos niveles pasados, sino que a lo mejor estén más por encima. Pero aquí lo importante es que los bancos centrales ya nos han dejado claro que están cómodos con una inflación por encima del 2% que siempre esperábamos. Con lo cual, siempre y cuando no se dispare esa inflación, sí que creemos que pueden llegar esas bajadas. Y de hecho, en el gráfico de la derecha, que lo que tienen es lo que nos dicen la Reserva Federal, cada uno de los bancos centrales regionales que tiene Estados Unidos, lo que viene a decir es que esperan esas bajadas para los próximos años. Y ya por entrar en la parte final de la presentación, ¿dónde vemos valor, ¿no? Si esperan esa bajada de tipo de interés, ese crecimiento positivo pero ralentizándose hasta final de año, creemos que las compañías y el crédito, sobre todo en Europa, y lo tienen marcado en rojo, presentan una oportunidad que no vemos en mucho tiempo. Aquí básicamente lo que hemos puesto es durante los últimos 15 años qué porcentaje del tiempo ha estado más barato o más caro el mercado. Y lo que pueden ver es que en Europa solo el 30% del tiempo en los últimos 15 años lo que ofrecía el crédito estaba por encima de los niveles actuales. Esto lo que nos viene a decir es que ya solo por mirar el punto de entrada, desde luego que creemos que hay una oportunidad. Hemos hecho un ejercicio de, oye, ¿qué escenarios se pueden dar durante los próximos 12 meses y qué rentabilidades podrían obtener nuestros clientes, ¿no? Y lo tenemos aquí como el bueno, el feo y el malo. El bueno es el escenario central que tenemos, que es el que les he comentado de esa ralentización económica. Lo que va a permitir es una bajada de tipo de interés de los bancos centrales y a la vez que las compañías también se financien a unos tipos más baratos. Digamos que es el escenario óptimo para la inversión en este activo. Si nos vamos al malo, que es al final que va a haber una crisis, una recesión severa, donde los bancos centrales tienen que bajar los tipos agresivamente porque no hay crecimiento, donde las empresas lo pasan peor y van a tener que financiarse a tipos más bajos, o sea, más altos, con lo cual aquí tenemos uno que gana y otro que pierde. Y el feo, que es básicamente si seguimos con un crecimiento más o menos estable, pero la inflación no acaba de controlarse. Eso lo que supone es que los bancos centrales tengan que seguir subiendo tipos. Puesto esto en números, aquí tienen lo que pueden sacar de los 3 escenarios. Aquí dejar claro cuáles son los supuestos. En el aterrizaje suave es que hay 3 bajadas de tipos de interés en Europa y que las empresas se financian con un diferencial sobre los gobiernos de 25 puntos básicos menos. Si eso lo sumamos a la TIR inicial que tiene nuestro fondo de crédito europeo, el Eurocorporate Bond, que es un 5,6, lo que nos llevaría es a tener una rentabilidad los próximos 12 meses de doble dígito. Por contra, si nos vamos al aterrizaje forzoso o al que no hay aterrizaje, lo que pueden ver es que en esos 2 escenarios, que son más difíciles para la macroeconomía, aún así conseguimos unas rentabilidades que pueden ser superiores a las que podamos conseguir en letras de tesoro o lo que podamos conseguir en depósitos. Con lo cual, aquí lo que venimos a decir es que hay algo de asimetría en que
no diría el peor caso, pero en casos que no son óptimos para esta clase de activo, conseguiríamos una rentabilidad igual o superior a otras alternativas, mientras que si se da lo que esperamos, la rentabilidad desde luego que estará muy por encima. Y solo 2 diapositivas sobre el fondo. Si les he convencido con todo este argumentario de que hay una oportunidad aquí, creemos que el fondo Schroders ISF Eurocorporate es una manera brillante de poder jugarlo, ¿no? En la parte de la izquierda tienen un poco los límites. Básicamente es decir, oye, jugamos al crédito, pero tenemos algo de flexibilidad para coger más o menos riesgo-duración. Es verdad que el gestor pretende que su riesgo sea la selección de compañías, pero tiene algo de flexibilidad. Tiene flexibilidad para picotear en aquellas empresas donde tengan un rating un poco más bajo, siempre y cuando tengan fundamentales sólidos y paguen una buena rentabilidad. Y puede irse a otros mercados como Reino Unido o Estados Unidos siempre y cuando no asumamos un riesgo de divisa. Pero quizá lo más importante son los números, ¿no? Y aunque el pasado no siempre se repite en el futuro, lo que creo que podemos dejar claro, y estos son rentabilidades después de comisiones, es que da igual que si cogemos 10 años, 5 años, 3 años, en lo que va de año, 6 meses o ya está, o un año, perdón. Lo que pueden ver es que la rentabilidad ha estado siempre por encima de su índice. Y solo por resaltar, en los 11 años que lleva el gestor, en 9 de los 11 años ha conseguido batir al mercado. Esto lo que viene a decir es una consistencia, no es que un año lo haya hecho fenomenal y el resto no haya aportado valor, sino que lo que intentamos aquí es aportar un valor a largo plazo. Hasta aquí mi ponencia, luego estaré fuera en el stand de Schroders por si me deja algo en el tintero o si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias.